Estamos en compañía de Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a hablar sobre la situación de conflictividad en estas elecciones municipales complementarias. Tenemos además imágenes, cuadros para compartir con nuestros televidentes. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días, gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos venido siguiendo este proceso, ojo, no de hace poco, en realidad desde que se hizo la convocatoria es que la Central de Operaciones empezó ya su trabajo. Así es, desde que se han convocado a estas elecciones complementarias, hemos implementado el monitoreo permanente de los 12 distritos que van a celebrar las elecciones el próximo 7 de julio, ¿no? Que ya dentro de poco estos distritos van a elegir a sus autoridades. ¿En qué consiste este monitoreo y qué tipo de situaciones son detectadas? Bueno, este monitoreo permanente consiste en identificar aquellas situaciones de riesgo, que son aquellos hechos aislados o no, o con violencia o sin ella, que podrían afectar el normal desarrollo de la elección. Son situaciones de conflictos potenciales, ¿no? Que de alguna forma podrían afectar el desarrollo normal del proceso electoral, ¿no? Se identifican, por ejemplo, acciones colectivas de protesta, denuncias por persecución de transhumancia electoral o electores golondrinos. Se identifican también, por ejemplo, algún otro hecho, ¿no? Que podría afectar el normal desarrollo del proceso electoral. Tenemos en la pantalla justamente un mapa que indica lo que se ha encontrado justamente en las 9 regiones donde se va a desarrollar este 7 de julio elecciones municipales complementarias. Y tú puedes darnos más detalles sobre lo que significa cada uno de estos cuadros que rodean el mapa del Perú. Así es, desde marzo hasta la fecha, ¿no? La Central de Operaciones ha identificado 10 riesgos, ¿no? Una serie de 10 riesgos localizados en los 12 distritos que van a participar en las elecciones complementarias, ¿no? El distrito que ha tenido mayor número de riesgos es Moyepata, en La Libertad, que tiene 3 riesgos, ¿no? Seguido por el distrito de Guadalupito, en La Libertad, que ha tenido 2 riesgos, ¿no? Claro. Luego los distritos de Cajabamba, Selendín, Aramango, Huachos y Mirgas han registrado 1 riesgo cada uno, ¿no? Muy bien, teniendo en cuenta además, claro, el número, las cifras, ¿no es cierto? Que en este caso la región La Libertad tiene mayor situación de riesgo. ¿Esto determina actuar de cierta manera? ¿Qué tipo de acciones le siguen seguramente al monitoreo, a la información que ustedes recaban? Claro, de alguna forma esto permite focalizar las acciones, ¿no? Porque recordemos que en un proceso electoral, aparte del sistema electoral, están llamadas otras instituciones también a asegurar, ¿no? El normal desarrollo de la elección. Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas o la Defensoría del Pueblo en su labor de supervisión, ¿no? Nosotros compartimos esta información con ellos para que también ellos puedan focalizar las acciones, ¿no? que pueden ellos formular. Y ese trabajo articulado se desarrolla también durante todo el proceso, es decir, luego de la convocatoria, porque tenemos en la pantalla este cuadro que además nos hace un rastreo desde marzo hasta julio, por ejemplo, ¿no? Claro, desde marzo, esas son las 10 situaciones de riesgo que se han identificado. Como vemos, la tendencia es moderada, no es que hayan habido un número de riesgos elevados, ¿no? La tendencia se ha mantenido. En marzo ha habido un riesgo, en abril han habido 2, en mayo ninguno, en junio 3 y ahora en julio 1, ¿no? Claro, este trabajo es sostenido. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones formuló el Comité Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, el cual está conformado por, además del jurado, por otras 10 instituciones, ¿no? Que aparte del sistema electoral está, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, está la OMPE, está RENIEC, está el Ministerio Público, está el Ministerio del Interior, está la Defensoría del Pueblo, está la PCM y una serie de otras instituciones que tienen competencias en la prevención de conflictos, en el proceso electoral y en velar por la seguridad, ¿no? Y el orden interno. ¿Y en qué se han enfocado esas acciones de prevención? Justamente al identificar estos riesgos, ¿no? Cada una ha tenido que tener una acción de mitigación, ¿no? Por ejemplo, y estas acciones se han formulado, ¿no? Específica, y estas acciones también se han formulado y han podido hacerse efectivas gracias a la coordinación que se ha tenido con esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, se ha difundido la campaña Elige una cultura de paz, que tiene que ver con difundir aquellas acciones que tienen que promover, ¿no? Valores democráticos como la tolerancia, el respeto y el diálogo, promover el respeto a los resultados electorales, ¿no? Esto, por ejemplo, gracias al comité, ¿no? Se ha podido ser difundido en los tambos, por ejemplo, ¿no? Los tambos son aquellas plataformas del Programa Nacional País, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
En 5 de los 12 distritos han habido tambos, ¿no? Entonces nosotros hemos capacitado a los gestores de estos tambos en temas de cultura de paz y de prevención de conflictos, y además se han proporcionado material gráfico y audiovisual sobre esa campaña Elige una cultura de paz, ¿no? Todo gracias un poco al comité, ¿no? Estas capacitaciones han sido en mayo, ¿no? En mayo de este año con los tambos, y a la vez también, por ejemplo, se han hecho capacitaciones a la Policía Nacional del Perú también, ¿no? Ahora, ese trabajo no tendría que de ninguna manera alertar tampoco a la población, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de conflictividad electoral quizá se está malentendiendo un poco cuál es la situación de cada distrito y por qué es que se están llevando a cabo este proceso electoral, por qué se dan las elecciones municipales complementarias, ¿no? En principio, a ver, aclarar lo siguiente, en 11 distritos de nulidad la nulidad se debió a que los votos nulos o en blanco superaron los 2/3 de los votos emitidos. Y de otro lado, ¿no? En un distrito, porque son 12 en total, se dio la anulación por la inasistencia de más del 50% de los votantes. Así es. ¿No? Alrededor de esa situación y de ese escenario que hace que haya nulidad en el proceso es que pues tiene que detectarse si además hay riesgo de conflicto, ¿no? Claro, y eso es importante, y en realidad pues como tú dices, no es por qué alarmarse, no es, al contrario, no es una situación que a la ciudadanía tiene que conocer que las instituciones del Estado y el sistema electoral están trabajando, están trabajando para que garantizar, ¿no? Que la elección se va a desarrollar en un clima de paz, en un clima de paz social, ¿no? Y que al final pues el resultado va a garantizar su decisión, ¿no? A lo largo de los años hemos tenido diferentes procesos electorales. ¿Cómo ha ido evolucionando también, si hablamos de cifras, de estadísticas, la conflictividad electoral en nuestro país? Ha bajado, ¿no? Ha bajado, la tendencia ha sido decreciente, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las elecciones del 2014, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en las elecciones del 2014 se anularon 31 elecciones, ¿no? Incluyendo 2 provinciales, ¿no? Eso hizo que en las complementarias del 2015 hubieran 31 elecciones, ¿no? Y de 31 hemos pasado a 12, ¿no? Ha habido un decrecimiento ahí pronunciado, ¿no? Pero esto se puede atribuir también a las diferentes acciones que el Jurado Nacional de Elecciones está implementando para prevenir conflictos electorales también, ¿no? Tiene mucho que ver. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado se instaló justamente este comité de coordinación interinstitucional para prevenir conflictos, ¿no? Y gracias a esos resultados positivos que pudimos obtener, ¿no? En reducir la conflictividad gracias a la coordinación permanente de las instituciones del Estado, es que este año también para las elecciones municipales complementarias se está replicando ese trabajo de coordinación, ¿no? Haciendo las mejoras también de lo que se ha podido aprender del año pasado y llevándolo a este proceso, ¿no? La coordinación se ha mantenido en el tiempo. Qué bueno. ¿no? ¿Se hace foco entonces más en la prevención que en la respuesta? Así es, de este tipo de acciones. La prevención es importante porque ahí está el gran porcentaje del trabajo, ¿no? El gran porcentaje del trabajo está en la prevención y en identificar aquellos lugares que de alguna forma podrían manifestar alguna situación de conflictividad y implementar una acción específica para mitigar ese riesgo, ¿no? ¿Y tienen este tipo de acciones algún impacto directo en la población más allá del proceso electoral? Es decir, que vean ahí en ese distrito, por ejemplo, entidades del Estado, que el Estado está presente, que se está poniendo orden. Así es, ¿no? Que hay una directriz, ¿no? Un proceso electoral es una muy buena oportunidad para que la ciudadanía pueda percibir que el Estado está actuando organizadamente, ¿no? En pro de del desarrollo de la gobernabilidad local, ¿no? Entonces, ha sido también una buena oportunidad. Por ejemplo, hemos tenido nosotros una mesa de trabajo dentro del Jurado Nacional de Elecciones en los cuales hemos podido participar, ¿no? En conversatorios realizados por la Dirección de Educación, ¿no? Y también hemos llevado, junto con la Dirección de Fiscalización y la Central de Operaciones, por ejemplo, nosotros hemos difundido el tema de cultura de paz en varios de los distritos, ¿no? En los cuales se han organizado conversatorios, ¿no? Que están participando en esas elecciones complementarias. Y ¿no? que eran seguramente un concepto nuevo, quizá para muchas personas. Un concepto nuevo, y ellos se han dado cuenta también de lo importante, ¿no? Que es que eso lo pueden llevar a otros espacios también, no solo al tema electoral, el tema de cultura de paz, por ejemplo, ¿no? Pero ha sido una buena oportunidad para que la ciudadanía pueda ver que el Estado, pues, está actuando de manera articulada y de manera cercana también, ¿no? Creo que por ello se habla siempre de una fiesta electoral, ¿no? No solamente porque hacemos uso de este derecho, sino porque vemos al Estado trabajando en conjunto para dar garantías, para darle garantías al ciudadano de que su voluntad se va a respetar. Muchísimas gracias, Así es. Aldo, por habernos acompañado. ¿Algo que quieras agregar sobre el trabajo que está realizando en ese momento ya la central? Bueno, estamos en constante coordinación de manera interna con la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Educación, con el Ministerio Público, con la Policía Nacional del Perú. Se han realizado
realizado una serie de capacitaciones. Bueno, esperemos que este domingo, 7 de julio, la ciudadanía pues pueda elegir a sus autoridades en un clima de paz y que confíen que las instituciones estamos trabajando para que su decisión sea el reflejo, pues, ¿no? De su voluntad. De su voluntad, así Muy es. bien, muchísimas gracias. Gracias. Por habernos acompañado.